Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les comparto una mini biografía a un santo. Este santo que se celebra el día de hoy, 14 de febrero. Y hablamos de San Valentín. Empezaremos hablando un poco de su identidad y contexto histórico. San Valentín fue un presbítero, o sea, un sacerdote o un párroco o un padre de una iglesia. O también se narra, por otra parte de la tradición, que él fue también un obispo del siglo III. Fue martirizado en Roma durante el periodo del emperador Claudio II. Hablamos específicamente del año 270. Vivió una época de fuerte hostilidad contra los cristianos, cuando profesaban la fe y esta le podía costar la vida. O sea, la profesión de la fe le costaba la vida. Su memoria litúrgica se celebra tradicionalmente el 14 de febrero. No tenemos específicamente que él haya muerto un 14 de febrero, pero se asignó esta fecha como tradicional el 14 de febrero por la tradición, o sea, lo que se contaba de boca en boca de cuál era la fecha que más sonaba de la cual él podía haber sido martirizado en el año 270 después de Cristo. Marco histórico y persecución. Durante el Imperio Romano, los cristianos eran vistos como una amenaza al orden público. O sea, porque al ellos traer lo que era la fe en Cristo y todo esto que lo acompañaba, para los romanos que tenían sus dioses y su cultura, eso era, ¿cómo se llama esto? Era una forma de ataque directo a la cultura de ellos. Y eso también traía desorden al orden jerárquico que se tenía en Roma con los césares y demás. Porque esto estaba muy ligado. Recordemos que muchos de estos emperadores romanos se autodenominaban dioses. Entonces ellos eran los dioses y no podía venir un dios pagano a imponerse sobre ellos, y menos uno que ellos no podían ver. Entonces, Claudio II, específicamente César, prohibió ciertos matrimonios según una tradición posterior, especialmente entre los jóvenes soldados. O sea, los jóvenes soldados no se podían casar en el Imperio Romano, pensando que los solteros eran mejores guerreros. Valentín, fiel a la enseñanza de Cristo sobre la santidad del matrimonio, les invito a confrontar Mateo capítulo 19, versículo 6, había celebrado matrimonios cristianos en secreto para unir a soldados romanos con su pareja. Así defendió la dignidad del sacramento, que de una forma u otra el emperador Claudio II había puesto como esa reprensión a que no se diera de forma libre, por lo que ya habíamos conversado de que se creía que los soldados solteros eran mejores y más eficientes. Vida y misión pastoral de San Valentín. Como sacerdote, según otras tradiciones, obispo de es Terni, el lugar donde él se considera que se alude que fue obispo. Se distinguió por defender la disponibilidad y santidad del matrimonio, asistir espiritualmente a los peregrinos, a las personas que llegaban allí, y evangelizar incluso en la cárcel. Como todo buen mártir, él fue arrestado porque hacía estos matrimonios que estaban fuera del edicto que se había emitido por parte del emperador Claudio II. Y a él ir en contra de esta regla, ¿qué sucedió? Lo tomaron preso, y la condena por haber hecho esto e ir en contra de un edicto del emperador era la muerte. Una tradición piadosa narra que, estando encarcelado, devolvió la vista a la hija de su carcelero, lo cual llevó a la conversión de varios, tanto fuera de la cárcel como del propio carcelero, como de las personas que estaban con él presas. Y ahí volvemos al punto. Volvemos a un punto que ya he mencionado en otras novenas, y lo he mencionado y no me cansaré de mencionarlo. Siempre cuando ocurre un milagro, ese milagro no ocurre porque Dios te hace un favor, sino que Dios busca la conversión de las personas, de uno mismo y de los demás que nos rodean. Y Dios nos utiliza como instrumento para reafirmar por medio del milagro lo que Él está transmitiendo, nos trata de hacer llegar. Martirio. Valentín fue arrestado por su fe y por su desobedecer
a los edictos del imperio. En este caso hablamos del edicto de no cazar a la gente. Tras negarse a renunciar a Cristo, porque ahí viene el punto, ellos eran martirizados muchas veces eran martirizados porque no se negaban o se negaban a no renunciar a la verdad de Cristo. Fue martirizado hacia el año 269 o 273. En ese rango, no hay una fecha exacta, después de Cristo. Murió como testigo fiel de Cristo, cumpliendo las palabras del Señor que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Espiritualidad y significado teológico. Desde la perspectiva del depósito de la fe, en este caso hablando de San Valentín, él cumple a la perfección lo que vamos a tratar próximamente aquí en el canal de YouTube de Camino 24 PTY, o si ya lo están viendo, ya lo estaremos viendo, que es la primera carta a los Corintios capítulo 13. El amor que San Valentín defendió no es mero sentimiento, sino caridad cristiana. Y eso lo podemos encontrar también en la primera carta a los Corintios capítulo 13. El matrimonio es un sacramento instituido por Cristo. Aquí le voy a leer la cita que tengo aquí apuntada, que es del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1601. Y para eso lo voy a leer directamente del propio Catecismo, haciéndonos eco de lo que dice el Magisterio. Y en el documento que les comento dice lo siguiente. La alianza matrimonial, este es el primer numeral que aparece bajo el artículo 7 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla específicamente del sacramento del matrimonio. Dice así: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados. Eso lo menciona acá como eco o voz del Magisterio el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1601. Continuamos. San Valentín dio un testimonio San Valentín dio un testimonio del amor humano, de la unión, del amor humano con el amor divino. Su figura recuerda que el verdadero amor está ordenado a Dios y se vive en fidelidad, sacrificio y gracia. En fidelidad entre los cónyuges, en sacrificio por resistir a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la vida, no solo como individuos dentro de un matrimonio, sino también en ese vínculo hacia el mundo. Y en gracia es estar siempre en estado de gracia, en ese estado de gracia con Dios, que se puede traducir también como vivir en amistad con Dios. Tradición y desarrollo del culto. El culto de San Valentín se difundió en la Iglesia antigua. En el siglo V, el Papa Gelasio I estableció oficialmente su memoria el 14 de febrero. O sea, que la fiesta de San Valentín que celebramos el día de hoy se estableció en el siglo V. ¿Okay? Con el tiempo, especialmente en la Edad Media, su fiesta se asoció culturalmente con el amor y el cortejo, aunque el sentido original es profundamente cristiano y martiriológico. Entonces ahí la Iglesia, como madre y maestra, nos vuelve a recordar el día de hoy que más allá de una fiesta de celebrar el Día del Amor y la Amistad, también celebramos la memoria de un santo que defendió el matrimonio como un sacramento, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Reliquias y veneración. Sus reliquias se veneran en distintas iglesias de Europa, particularmente en Roma y en Terni, donde él se le atribuye que llegó a ser obispo. La devoción popular le reconoce como patrono de los enamorados. Ese es su patronazgo.
y de los matrimonios también, y de los novios cristianos. Proceso de canonización. Al ser mártir de los primeros siglos, fue reconocido como santo por aclamación y cultura inmemorial. De eso, de repente en algún momento haré algunos shorts explicando esto. Cómo hay santos que no pasaron por el proceso de canonización que conocemos hoy en día y cómo llegan a ser santos en base a, por ejemplo, en el caso de San Valentín, es un santo que fue reconocido como santo por aclamación y culto inmemorial. No existía aún no existía en ese momento aún el proceso formal de canonización como lo conocemos actualmente. La Iglesia primitiva reconoce la santidad por el testimonio del martirio y la fidelidad a Cristo. Él no negó a Cristo y dio su vida hasta el extremo, y la dio por lo que él creía, la dio por seguir a Cristo y defender que Cristo es el verdadero Dios. Fechas clave para que se recuerdan principalmente para esta fecha: su martirio, que se cree por la tradición que fue entre el año 269 y 273 después de Cristo. El 14 de febrero como su memoria litúrgica tradicional, fijada desde el siglo V. Frase atribuida a este santo: no se conservan escritos propios, pero su testimonio puede resumirse en esta expresión que recoge el espíritu de su vida: donde hay amor verdadero, allí está Dios. Y para finalizar, como acostumbramos en cada uno de estos encuentros y de estos videos, vamos a cerrar el mismo con una oración dedicada a este santo. Y esta oración, en este caso, va a ser la oración colecta únicamente. Regularmente tenemos la oración colecta y tenemos una oración al santo, pero en este caso vamos a cerrar solamente con la oración colecta a este santo. Y para hacer esta oración, para finalizar, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que concediste a San Valentín la gracia de testimoniar con su sangre la fidelidad, el amor verdadero, haz que nuestros corazones aprendan a amar como Cristo ama a su iglesia, con pureza, entrega y perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos. Saludos.